Hola tutores, ¿cómo estáis? Comenzamos el objetivo 3.5, evaluación de situaciones de emergencia. El objetivo lo vamos a dividir en 4 secciones. La primera tratará sobre el comportamiento en caso de accidente, la segunda reacción en caso de incendio, la tercera reacción en caso de agresión y por último veremos los principios básicos de la declaración amistosa. Bueno, pues comenzamos por el primer punto, la actuación en caso de siniestro vial. Dentro de los accidentes de tráfico o siniestros viales es muy importante el tema de la prevención de dichos accidentes. En este sentido no se debe asociar el término accidente de tráfico con el de una realidad inevitable, imperativa del desarrollo, ni el accidentado con alguien a quien poco se puede ayudar y en mucho perjudicar. La prevención de la accidentalidad abarca desde evitar el accidente en sí hasta la reducción de sus consecuencias. Dentro de la prevención podemos distinguir 3 fases, lo que sería la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. En cuanto a la prevención primaria, serían las medidas que intentan evitar que los accidentes lleguen a producirse. Se incluyen medidas como la educación vial, la formación en seguridad vial y las mejoras sobre las vías y los vehículos. En segundo lugar tenemos la prevención secundaria, que minimiza los daños sufridos por las víctimas. Incluyen medidas como mejorar la seguridad pasiva de los vehículos y las actuaciones que se pueden desarrollar en caso de accidente. Y por último tenemos la prevención terciaria, que recupera al máximo los daños sufridos por las víctimas. Aquí se incluyen medidas como la rehabilitación física, mental y social del accidentado. Un concepto importante que debemos conocer es el de cadena asistencial. La cadena de supervivencia incluye las actuaciones inmediatas que deben coordinarse y concatenarse ante una emergencia médica. Estas actuaciones, sumadas al resto de las actuaciones a poner en marcha a medio y largo plazo, constituirían en conjunto la llamada cadena asistencial. Consta de varios pasos. Primero, actuaciones dirigidas a la protección del lugar del accidente. Segundo, activación de las actuaciones y del sistema de emergencias médicas. Tercero, actuaciones prioritarias sobre las víctimas en el lugar del accidente. En cuarto lugar, transporte sanitario y transferencia del herido. En quinto lugar, ingreso y tratamiento hospitalario. Y por último, la rehabilitación de los heridos. Acabamos de comentar que en la cadena asistencial el primer paso sería las actuaciones dirigidas a la protección del lugar del accidente. En los siniestros viales, el primer interviniente deberá no solo ser quien alerta y quien pone en marcha el sistema asistencial, sino que además deberá tomar una serie de precauciones en el lugar del accidente que son absolutamente prioritarias. El segundo paso de la cadena asistencial consiste en la activación de las actuaciones y del sistema de emergencias médicas. Es decir, una vez protegido el lugar del accidente y los intervinientes, el sistema de emergencias debe ser activado. Esta activación se realiza generalmente mediante el primer interviniente, como se ha dicho, cualquier usuario de la vía puede ser. La fase de activación no solo debe realizarse de modo inmediato, sino que también es importante que sea efectuada de modo concreto. Deberíamos llamar al teléfono 112. El tercer paso de la cadena asistencial consiste en las actuaciones prioritarias sobre las víctimas en el lugar del accidente. Una vez que la cadena asistencial ha sido activada, se abre un periodo de tiempo de duración variable, pero de enorme trascendencia en el resultado lesional de las víctimas del accidente. Las actuaciones que el primer o primeros auxiliadores realicen en el lugar del accidente hasta que llegue la ayuda sanitaria son cruciales. En esta fase de la cadena asistencial, además de procurar mantener la protección del lugar del accidente y de las personas que lo rodean, las actuaciones van dirigidas a conseguir la estabilización inicial de las víctimas del siniestro y a la puesta en práctica del soporte vital. Vamos con el cuarto paso, que sería el transporte sanitario y transferencia del herido. La consecución de la estabilidad inicial del accidentado será la prioridad de los servicios asistenciales que ocupen el lugar del accidente. Una vez que ya lo hemos logrado, se procederá al transporte específico del siniestrado hacia el lugar más adecuado en función de las características de las lesiones y de los recursos de la zona. El paciente finalmente será transferido al servicio de urgencias del hospital. Y los últimos pasos consistirían en el ingreso y tratamiento hospitalario, es decir, el accidentado es admitido en urgencias y en su caso hospitalizado,
Y el último sería la rehabilitación de los heridos. Esta rehabilitación del accidentado es parte de la cadena asistencial y está estrechamente relacionada con el resto de eslabones del proceso. En cuanto a la intervención con los siniestrados, vamos a ver qué es esto del delito de omisión de socorro. En este sentido, tenemos que saber que los conductores y también los demás usuarios de las vías que estén implicados en un siniestro vial, todos ellos están obligados a adoptar las medidas necesarias para auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas si las hubiere, prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, restablecer en la medida de lo posible la seguridad de la circulación, esclarecer los hechos y colaborar con la autoridad o sus agentes. Todo esto tienen obligación de hacerlo los conductores y demás usuarios de la vía implicados en un siniestro vial. Pero bueno, también en los casos, salvo en aquellos en que manifiestamente no sea su colaboración necesaria, los demás conductores y usuarios, aunque no estén implicados en un accidente, tienen las mismas obligaciones. Es decir, si lo presencian o tienen conocimiento de ellos o lo ven, tienen que ir al lugar para intentar prestar la ayuda necesaria. Y vamos con los casos en los que un conductor que no esté implicado en un accidente no está obligado a detenerse. En primer lugar, cuando los agentes ya estén presentes. El segundo, cuando las ambulancias también se encuentren allí, es decir, el personal de socorro ya esté socorriendo a las víctimas y no sea necesaria nuestra ayuda, porque en ese caso sí que deberíamos detenernos. Y en último lugar, cuando se ha producido un accidente leve, sin heridos y solo con daños materiales. Pero, ojo, si alguna persona solicita nuestra ayuda, deberemos detenernos. Bueno, pues nos hemos detenido en un accidente y no estaremos obligados a avisar a los agentes ni a volver al lugar del accidente en 3 casos. Cuando el accidente ha sido leve y solo se han producido daños materiales o heridas leves. Tampoco tendremos que avisar a los agentes cuando ya la circulación esté restablecida. Y en último lugar, si nadie solicita nuestra ayuda, pues tampoco deberemos permanecer en el lugar del accidente ni avisar a los agentes de la autoridad. Para poder prestar de forma eficaz y eficiente toda nuestra ayuda en un siniestro vial, es necesario que sigamos una serie de pasos o un protocolo que se llama PAS. P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Proteger. ¿A quién debo proteger? Pues en primer lugar, a mí mismo. Poca ayuda voy a ofrecer si al salir del vehículo no me protejo y me atropellan. Entonces lo primero que tengo que hacer es protegerme a mí mismo poniéndome el chaleco. Después debo proteger el lugar del accidente, colocando los triángulos de preseñalización de peligro o las luces gel flash que puedan tener los distintos vehículos. Y por último debo proteger a las víctimas si las hubiera. Segundo paso, avisar. Debo avisar al teléfono gratuito 112. Allí será necesario identificarse y también es importante mantener la calma porque me van a pedir una serie de datos relativos al siniestro. Y por último, socorrer. Aquí tenemos que tener claro que si no sabemos primeros auxilios, no hacemos nada relacionado con este tema. También es importante no mover a los heridos y mantenerse en el lugar hasta que lleguen los agentes o los sanitarios. Vamos con el primer paso, que es proteger. ¿Y a quién tenemos que proteger? Pues bueno, pues en primer lugar a nosotros mismos. Para protegernos, en primer lugar vamos a detenernos sin crear un nuevo peligro para la circulación, es decir, intentaremos dejar el vehículo fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén. Una vez que lo tengamos inmovilizado, lo señalizaremos bien para que no seamos causa de otro accidente. Y antes de bajarnos del vehículo, pues nos pondremos el chaleco reflectante. Después pasaremos a proteger el lugar del accidente. En cuanto a los vehículos que no estén implicados, pues ya hemos dicho que tendremos que inmovilizarlos si podemos fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén. Y en cuanto a los vehículos implicados, es importante apagar el motor para evitar incendios, señalizar estos vehículos con triángulos o con la luz gel flash. Vamos a intentar evitar modificar el estado de las cosas y evaluar si existen riesgos de incendio, ahogamiento, etc. Una acción importante que tenemos que hacer con los vehículos accidentados sería desactivar el airbag de estos vehículos.
Esto lo podemos hacer desconectando los bornes de la batería o bien quitando el contacto. También podemos desconectar manualmente el airbag con la propia llave de contacto. De esta forma podemos desconectar el airbag de acompañante. Con respecto al airbag, también es importante que no apoyemos ni coloquemos herramientas u objetos que puedan ser desprendidos sobre la tapa del revestimiento del airbag. También debemos evitar manipular la columna de dirección porque puede estallar también este elemento de seguridad pasiva. Y si es posible, esperar que transcurran unos 10-15 minutos de precaución. El segundo paso del protocolo PAS sería llamar a emergencias. Tenemos que llamar al teléfono gratuito 112. En este teléfono tenemos que identificarnos y dar una serie de datos como puede ser la situación del siniestro, número de heridos y su gravedad, estado y características de los vehículos implicados, y algunas circunstancias especiales del siniestro, como puede ser si se encuentran vehículos que transporten materias peligrosas, si hay personas atrapadas, si algún vehículo está en llamas, si hay peligros de desprendimiento, etc. Y en cuanto a la información que debemos dar a los agentes, pues tendremos que dar nuestro DNI, permiso de conducción y documentación del vehículo. También podemos darles información sobre cómo se produjo el accidente, si estábamos implicados. Y también debemos someternos, si lo piden, a las pruebas de alcoholemia y o drogas. En caso de negarnos, podemos ser acusados de desacato. El tercer paso en el protocolo PAS sería el de socorrer a los heridos. Aunque no tengamos nociones de primeros auxilios, podemos hacer muchas cosas para ayudar. En primer lugar, no mover a los heridos a no ser que sea imprescindible, porque le podemos agravar las lesiones. Los casos en que se podría mover pues sería cuando podemos evitar un daño mayor. Por ejemplo, el vehículo se está incendiando o se está hundiendo en el agua. También es importante no dar bebidas, comidas o medicamentos a los heridos, porque pueden tener lesiones internas o pueden ser, por ejemplo, alérgicos a determinadas cosas y nosotros no lo sabemos. También es importante taparlos, incluso en verano, para que no pierdan calor. Una cosa que ayuda mucho es acompañarlos y tranquilizarlos. También es importante aflojar la ropa, que puede dificultar la respiración, por ejemplo, desabrochar los botones de la camisa o quitarle las corbatas. Nunca quitar el casco a un accidentado de motocicleta. Y si es posible, no transportar a los heridos en vehículos particulares a no ser que sea totalmente imprescindible. Y algo que tenemos que hacer o que tener muy claro es que no debemos hacer nada que no sepamos hacer. En un siniestro vial podemos diferenciar 3 momentos críticos. El primero sería el de muerte inmediata, que supone el 15% del total de los fallecidos. Se producen por lesiones en cráneo, corazón o vasos sanguíneos. Después tenemos la hora de oro, que representa el 60% del total de fallecidos. Es la primera hora tras el accidente y se producen muertes sobre todo por hemorragias y traumatismos. Aquí cobra gran importancia la rapidez con que llegue la ayuda sanitaria. Y en último lugar tenemos la mortalidad tardía, que supone el 25% total de los fallecidos, y se producen por infecciones o fallos multiorgánicos posteriores, pero relacionados con el accidente o siniestro vial. Antes de proceder a la aplicación de los primeros auxilios, es importante realizar una aproximación a las víctimas de un siniestro vial. En primer lugar, es importante hacer una estimación del número de los heridos. Tenemos que mirar el número de vehículos, preguntar a las víctimas y tener en cuenta que puede haber víctimas inconscientes. Después también es importante no mover a los heridos, excepto si no es posible proteger al accidentado en el lugar en que se encuentra o hay, por ejemplo, un riesgo claro de incendio. Y por último, haríamos una evaluación de los heridos, que se hace en 3 fases. Sería, en primer lugar, la evaluación primaria, después tendríamos la evaluación secundaria y, por último, la evaluación terciaria. Estas 3 evaluaciones las vemos a continuación. Acabamos de comentar que para aplicar los primeros auxilios o la ayuda sanitaria a unos heridos en un accidente de tráfico, tenemos que hacerlo en 3 pasos. Es lo que se llama evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria. En el primer paso, la evaluación primaria, se evalúan las constantes vitales del herido. En el segundo paso, evaluación secundaria, se conoce el estado o gravedad de los heridos de forma más precisa, valorando otros aspectos que generalmente no ponen en peligro la vida del herido. Y en último lugar, la evaluación terciaria,
se produciría cuando el socorro tarda más de lo esperado o no puede llegar, y entonces se toman medidas sobre movilización o traslado de heridos. Bueno, pues vamos con la evaluación primaria. En primer lugar, debemos valorar si el herido está consciente o inconsciente. Lo podemos hacer haciéndole preguntas fáciles, por ejemplo, cómo se llama, qué ha pasado, o dándole palmaditas en la mejilla a ver si reacciona. Si está consciente, será menos problemático que si no. En caso de que no esté consciente, colocaremos al herido sobre una superficie dura y plana boca arriba, y deberemos pasar a comprobar si respira. Si es positivo, colocaremos al herido en posición de seguridad. Si no respira, iniciaremos el boca a boca. En caso de que no respire, además, debemos comprobar si tiene pulso o no. Si tiene pulso, continuaremos con la respiración boca a boca, y si no tiene pulso, también tendremos que iniciar el masaje cardíaco. En cuanto a la evaluación secundaria, en primer lugar debemos valorar la frecuencia respiratoria. En niños será entre 15 y 20 respiraciones por minuto, mientras que en adultos será 12-18. Tenemos que tener en cuenta que una persona que está estresada por el accidente igual respira un poquito más rápido. En segundo lugar, vamos a valorar la frecuencia cardíaca. En adultos será entre 60 y 80 pulsaciones por minuto en reposo, y niños y accidentados será más rápida. En tercer lugar, vamos a explorar hemorragias, vemos si sale sangre. En cuarto lugar, exploraremos fracturas, y por último, miraremos que no tenga quemaduras. Y también es comentado que la evaluación terciaria se aplica cuando el socorro tarda más de lo esperado o no puede llegar. En este caso se toman medidas sobre la inmovilización o traslado de heridas. Como norma general se colocarán a los heridos en posición lateral de defensa, sobre todo si están inconscientes. Posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad o posición de seguridad básica es la postura corporal en la que tenemos que colocar a una persona accidentada cuando está inconsciente pero respira. Se realiza de la siguiente manera. El rescatador se coloca a un costado de la persona. Extender el brazo más cercano a usted por encima de la cabeza, doblando el codo en ángulo recto. Cruzar el otro brazo sobre el pecho, colocando el dorso de la mano cerca de la cara. Flexionar la pierna más alejada de usted, que el pie se apoye en el suelo. Completar la maniobra girando el cuerpo hacia usted. La cabeza debe quedar apoyada sobre el brazo extendido, con el dorso de la otra mano apoyado en la cara y siguiendo la línea de la columna. Y finalmente vamos con la aplicación de los primeros auxilios en las diferentes situaciones. Tenemos los estados de inconsciencia, problemas de respiración o asfixia, la reanimación boca a boca, la reanimación cardiopulmonar, estados de shock, heridas, hemorragias, fracturas y quemaduras. Venga, y comenzamos con los estados de inconsciencia. Suelen ser causados por insuficiencias respiratorias o por traumatismos cráneoencefálicos. En estas situaciones es preciso no mover ni trasladar al herido con medios inadecuados. Debemos colocarlos en posición lateral de defensa y vigilar constantemente sus constantes vitales. En el caso de encontrar heridos con problemas de respiración o asfixia, si están inconscientes, los colocaremos en posición lateral de defensa. Podemos encontrar tres casos. Que un herido tenga respiración ruidosa y superficial. Esto se debe principalmente a que tiene las vías aéreas obstruidas y hay que limpiarlas. Podemos hacerlo colocándole la cabeza de lado y con el dedo limpiarle, o mediante la maniobra frente-mentón, o bien con la maniobra de Heimlich. Si el herido tiene respiración rápida y superficial, esto supone daño cerebral grave y se colocará en posición lateral de seguridad. Esperaremos la ambulancia y traslado urgente. Y si la asfixia es a causa de insuficiencia respiratoria, pues en estos casos será necesario realizar la respiración artificial. Hemos dicho que el primer paso en la evaluación secundaria sería la valoración de la respiración. En primer lugar, vamos a realizar una valoración de la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. En estos casos se inmoviliza la cabeza del herido colocando la mano sobre la frente. Con los dedos índice y corazón se levanta el mentón y comprobamos que no haya cuerpos extraños en la garganta. Seguidamente vamos a realizar la valoración de la respiración. En este caso lo que hay que hacer es ver, oír y sentir.
ver si el pecho se eleva y desciende con la respiración, oír la entrada y salida de aire en la boca y nariz del accidentado y sentir el aire expirado en nuestra mejilla. La reanimación boca a boca la realizaremos cuando un herido tenga insuficiencia respiratoria. En primer lugar, debemos abrir las vías aéreas, levantando la barbilla hacia arriba y verificando la presencia de cuerpos extraños en la garganta o en las vías aéreas. En caso de que exista algún cuerpo, como puede ser algún diente o algo, lo extraeremos. En segundo lugar, vamos a realizar una respiración de salvamento. Cubrimos con nuestra boca la boca del paciente, le cerramos la nariz con los dedos e insuflamos aire suficiente hasta ver que el tórax se expande. Y después debemos revisar y verificar que el aire insuflado salga. En este caso, repetiremos el procedimiento. Debemos estar atentos a la restauración espontánea de la respiración del paciente. La reanimación cardiopulmonar se realiza cuando el herido deja de respirar y no tiene pulso. Nos colocaremos arrodillados a lo de la víctima, manteniendo la espalda recta y utilizaremos el peso de nuestro cuerpo para hacer las compresiones. Tendremos los brazos rectos y el talón de la mano apoyado sobre el final del esternón. Tenemos que saber que una parada respiratoria conlleva una parada cardíaca y viceversa. El ritmo de las compresiones será pues unas 100 compresiones por minuto o bien 30 compresiones y 2 respiraciones. Los estados de shock se producen normalmente por una pérdida masiva de sangre, ya sea por hemorragias externas pero también internas. Los síntomas que tiene este estado, pues pulso rápido y débil, piel pálida y fría, náuseas, el herido también tiene vómitos y sed, etc. ¿Cómo debemos actuar ante una víctima de accidente de tráfico en estado de shock? En primer lugar, importante, aflojar la ropa del cuello, pecho y cintura para que pueda respirar con facilidad. Después lo colocaremos en posición anti-shock, es decir, tumbado boca arriba y con las piernas ligeramente elevadas. Y por último, taparemos pecho y piernas con una manta para que no pierda calor. Es frecuente que los accidentados de tráfico presenten diversas heridas. La principal dificultad que puede aparecer es que se infecten dichas heridas. Si los accidentados tienen heridas leves, pues retiraremos los objetos extraños que pueda haber en la herida, la limpiaremos con agua, pero siempre desde dentro hacia afuera, para que toda la suciedad salga, y taparemos la herida con apósitos estériles, nunca con algodón directo porque tiene como pelillos que se quedarán pegados a la herida. Sin embargo, si la herida es grave, no retiraremos los objetos incrustados porque al sacarlos podemos provocar una hemorragia. Taparemos la herida con apósitos estériles encima de los objetos que pueda tener incrustados y también intentaremos cortar las posibles hemorragias, que ya veremos más adelante cómo se hace. Bueno, pues vamos con las hemorragias, que es la pérdida de sangre. Una primera clasificación las va a dividir en arteriales, venosas y capilares. Las primeras, la sangre sale a borbotones y esta es con un color rojo brillante. Sin embargo, si la sangre sale de forma continua y es de color oscuro, sería una hemorragia venosa, y la hemorragia capilar presentaríamos varios puntitos en la piel y con poco sangrado. Otra clasificación será externas, internas o internas exteriorizadas. En las externas la sangre procede de una herida externa, se ve a simple vista. En la interna la sangre procede de una herida interna y se queda dentro del cuerpo, por lo cual es muy difícil verla. El herido puede entrar en estados de shock. Y las internas exteriorizadas, la sangre proviene de una herida interna, pero sale al exterior por orificios naturales, como puede ser el oído, la boca, etc. Las medidas a aplicar en las primeras hemorragias, es decir, las externas, serían en primer lugar presionar sobre la herida con apósitos estériles. Si estos se empapan, no los quitamos, porque podemos abrir más todavía la herida, sino que colocamos otros apósitos de encima y seguimos presionando. Si esto no es suficiente, pues elevamos el miembro donde se encuentre la herida. Es decir, si tenemos la herida en el brazo, pues levantamos el brazo por encima del corazón y de esta forma dificultamos que llegue la sangre al brazo. Si esto no es suficiente tampoco, presionamos directamente sobre el trayecto de la arteria afectada.
Y en último lugar, si la hemorragia no para y como último recurso, repito, como último recurso, realizaremos un torniquete. Acabamos de decir que el torniquete se practicará solo como último recurso y en casos de extrema gravedad. Debemos realizarlo con un material de una anchura más o menos de unos 5 centímetros, no algo que sea muy finito porque lo que podemos conseguir es cortar la piel. Es importante saber que a las 4 horas de haberlo colocado, el miembro afectado debe amputarse. Por ello es importante colocar un cartel sobre el herido en el que ponga urgente y la hora en la que se practicó el torniquete. Si se debe aflojar o quitar el torniquete, hay diversa controversia. Unos opinan que hay que aflojarlo cada cierto tiempo, sin embargo otras personas piensan que solamente lo debe aflojar o quitar el personal cualificado. En cuanto a las hemorragias internas, se producen cuando cualquier vaso sanguíneo se rompe y la sangre queda dentro de nuestro cuerpo, principalmente en el abdomen. Son muy peligrosas porque realmente no nos damos cuenta de que ese herido está sangrando, que tiene una hemorragia. Los síntomas que presentan estos heridos serían los mismos que los estados de shock: color pálido de la piel, temperatura fría, pulso débil, incoherencias, etc. Debemos actuar igual que actuamos en un estado de shock. Acostamos al accidentado en la postura de seguridad y ladeando la cabeza por si se producen vómitos, que estos sean expulsados al exterior y no le produzca una posible asfixia. Levantaremos las piernas y realizaremos un traslado urgente. Y finalmente tenemos las hemorragias internas exteriorizadas, en las que la herida se ha producido en el interior del organismo, pero la sangre sale al exterior por orificios naturales, como puede ser la boca, la nariz o el oído. En el caso de que la sangre salga por la nariz, hablaremos de hemorragias bucales y pueden ser producidas por heridas en la boca, tienen carácter leve. También pueden producirse por heridas en el aparato digestivo, en este caso sale con el vómito o la sangre, tiene carácter grave. O bien heridas en el aparato respiratorio, en estos casos la sangre sale con la tos, también tiene pronóstico grave. Si la sangre sale por la nariz, hablaremos de hemorragia nasal. En estos casos no debemos taponar ni cortar la hemorragia. Colocaremos al herido con la cabeza ligeramente hacia adelante, no hacia atrás, o bien en posición lateral de seguridad si está inconsciente. Y el último caso sería la otorragia. Aquí la sangre sale por el oído. Cubriremos con una gasa sin presionar ni taponar el oído que sangra y colocaremos al herido en posición lateral de seguridad del lado del oído que sangre. Las fracturas sería la rotura de algún hueso del cuerpo y las vamos a conocer por deformidad de las extremidades o de la parte del cuerpo afectada y por intenso dolor. Las podemos clasificar según su forma o según su localización. Según su forma pueden ser cerradas, el hueso no sale al exterior, pero tiene el problema de que se pueden producir heridas internas que den lugar a hemorragias que no se ven, y en estos casos el herido puede entrar en shock. Y también pueden ser fracturas abiertas. En estos casos el hueso sale al exterior creando una herida. En estos casos tendríamos entonces peligro por infección. Y la segunda forma de clasificar las fracturas sería según su localización. Pueden ser encefálicas, de columna, torácicas y abdominales y en las extremidades. Las vemos a continuación. Si la fractura que se produce es del cráneo, hablamos de fractura cráneo-encefálica. Estas fracturas son de extrema gravedad, pues pueden haber causado daños en mayor o menor medida en el cerebro, que pueden ser incluso daños irreversibles. En estos casos es importante no mover al herido para no agravar posibles lesiones cervicales. Las fracturas de columna presentan como síntomas parálisis, pérdida de sensibilidad, es decir, el herido no se da cuenta de que se le toca. En cuanto a la actuación, si el herido está inconsciente o vomita, lo colocaremos en posición lateral de seguridad, pero si está consciente y no vomita, lo colocaremos estirado boca arriba y pondremos unas toallas a ambos lados de la cabeza para que quede mirando hacia arriba y no se mueva. Los síntomas de fracturas de tórax y traumatismo en el abdomen serían dificultades para respirar.
En estos casos colocaremos al herido en posición lateral de seguridad. En el caso de fracturas de extremidades, los síntomas serían deformación del brazo o pierna, acortamiento, dolor intenso, etc. ¿Qué debemos hacer con estas fracturas? Pues, en primer lugar, inmovilizar el miembro. Por ejemplo, si es un brazo, podemos hacer un cabestrillo. O si es una pierna, podemos poner una férula o bien vendar las dos piernas juntas. Así la pierna que está bien inmoviliza a la que está herida. Y en caso de una fractura abierta, es decir, el hueso ha salido al exterior y ha producido una herida, debemos tapar con un apósito estéril esta herida para evitar infecciones y nunca intentaremos reducir la fractura. En el caso de los vehículos que se incendian, es posible que alguno de sus ocupantes presenten quemaduras. En estos casos es imprescindible y fundamental extinguir el fuego cubriendo al accidentado con una manta o similar, o bien haciéndolo rodar por el suelo. Como caso excepcional, repito, excepcional, se le puede apagar con un extintor, pero nunca dirigir el producto hacia la zona desnudas del cuerpo. También es importante no retirar la ropa quemada porque podemos desprender la piel y elevar la zona quemada si es una extremidad. Por ejemplo, si se ha quemado una mano, pues levantamos el brazo para que la sangre le cueste llegar a la herida. También vamos a aplicar abundante agua fría, puesto que el principal problema de las quemaduras es la deshidratación, y nunca aplicar otros productos, y sobre todo cuando no los conocemos, como pueden ser pomadas, cremas, etc. También es importante no cortar ni pinchar las ampollas porque se pueden infectar, y en último lugar debemos vendar la zona quemada. Eso sí, no debemos vendar dos zonas quemadas juntas. Por ejemplo, si la quemadura está en la mano, se venda cada dedo por separado, porque si los vendamos juntos, cicatrizarán juntos y luego habrá que separarlos. Y la última actuación en caso de accidente vial sería el traslado de los heridos. Tenemos que tener claro que solo en casos muy excepcionales se podrá trasladar a un herido en un vehículo no destinado a este fin. Por ejemplo, cuando no se puede llamar a la ambulancia o tarda mucho en llegar y tiene heridas muy graves, por ejemplo, pues hemorragias. En estos casos, de tener que hacerlo, se colocará al herido en una posición adecuada y de forma que no pueda moverse.